Hoy vamos a salir nuevamente de la Argentina para situarnos en un país hermano. Estoy hablando de Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Carlos, un suscriptor, medium y espiritista, nos comparte una gran experiencia que tuvo durante algunos años alquilando una casa cerca de la playa. Quédate hasta el final porque más allá de esta historia vamos a conocer un poco sobre esta rama del espiritismo que él mismo practica. También, como siempre, espero tu comentario al final para conocer cuál es tu opinión sobre el caso de hoy. Ahora sí, arrancamos. Me llamo Carlos, vivo en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro, hace ya bastante tiempo, y lo que quiero contarte es algo que me pasó durante los 4 años que viví en una casa que alquilé en Itaipuazú, a solo 5 minutos de la playa. Desde hacía bastante tiempo soñaba con vivir en esa hermosa ciudad. Estaba cerca de la playa, sin tantos edificios rodeándote. Era todo lo que necesitaba para estar tranquilo. Esta casa que logré alquilar era, o más bien es, porque actualmente existe, muy linda, grande y cómoda, con pileta, quincho. Un sueño realmente. Nos mudamos un domingo con mi compañero y entre todo el desorden que implica una mudanza, terminamos pasadas las 8 de la noche. Estaba muy cansado y luego de comer me fui a dormir. Quizás esa primera noche en cierta forma tuve alguna señal que algo no estaba andando bien. Dormí poco y nada, me despertaba cada 5 minutos, pero en ese momento lo atribuí justamente al estrés que tenía de la mudanza, el cansancio que muchas veces incluso no te deja dormir bien y fundamentalmente estar en una nueva casa que a muchos nos cuesta acostumbrarnos a un cambio de lugar tan repentino. Pero con el pasar de los días, no solo no dormía bien y me sentía cansado por demás, sino que también comencé a sentir malestares en forma general y cada día era peor. Tal vez no presté atención verdaderamente a todo esto porque estaba muy feliz por poder vivir en ese lugar que tanto había soñado. Imaginé que solo era cuestión de tiempo para poder adaptarme a mi nueva casa y lugar. Pero después de una semana me sentía igual de mal o peor. Y me di cuenta de algo. Cuando estaba afuera trabajando me sentía mejor, pero al llegar a casa por la tarde entraba y otra vez ese malestar. Se sentía pesado el ambiente como si costara hasta respirar y el frío que hacía adentro, te aseguro que era tremendo realmente. Era una sensación muy rara e incluso mis 4 perros estaban permanentemente nerviosos. Jamás habían estado así. Siempre fueron tranquilos y en esta casa cambiaron su comportamiento de una forma muy llamativa y abrupta. Algo que también comencé a notar es que mi compañero también se despertaba de noche, siendo una persona que dormía perfectamente y sin ningún problema. Todo siguió en cierta forma así, hasta una noche, que me desperté durante la madrugada y pasó algo que fue la confirmación que algo sobrenatural habitaba la casa. Me senté en la cama para ponerme las... ¿Cómo se dice? Creo que se dice en español, se dice ojotas. Aquí se dice sandalias, ¿no? Para ir al baño y después a beber agua en la cocina. Entonces me siento en la cama, bajo la mirada para ver dónde estaban las sandalias y cuando levanto la mirada, frente a mí, veo una mujer toda despeinada, con los ojos prácticamente fuera de órbita, como enloquecida, toda mojada, mirando de una forma muy extraña. Yo me asusté. No es que yo tenga miedo de espíritus, porque yo soy espiritista, yo sigo la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec. Pero la emanación negativa que venía de esa visión que yo tuve era muy fea, muy grande, una cosa así muy pesada. Yo me acuerdo que yo me tapé los ojos, que es una reacción instintiva que tenemos, ¿no? Y cuando volví ya, la mujer no estaba más ahí. Yo hice mis oraciones y fui a la cocina, bebí agua y después me fui a acostar y dormí hasta el día siguiente. Después de este hecho pasaron algunas semanas y seguía con este malestar. Sentía aún más esta presencia en la casa. Yo justamente tengo una peluquería, trabajo de martes a sábado y acostumbro a dormir un poco la siesta después de almorzar. Es algo que siempre hice y disfruto mucho. Y desde que entré a esa casa,
jamás pude dormir una tarde en forma normal. No lograba descansar nada y me di cuenta que era justamente por esta mala energía que estaba ahí. En el único lugar que sí podía dormir al menos un poco era en el sofá del living. Una noche yo me acuerdo que la casa tenía 2 cuartos. El cuarto del fondo, que era el mío, donde yo dormía, y el cuarto del medio que no tenía nadie, que era donde tengo la biblioteca, el escritorio. Y yo me acuerdo que fui a cerrar la cortina, la ventana y la cortina. Y cuando paso por cerca del mueble de la biblioteca, tenía una cajita de un aparato que yo compré, una cajita, no sé cómo se dice en español, son 40 años que hablo portugués. La caja se movió y cayó, pero cayó en cámara lenta. Eso me llamó la atención y dije, bueno, aquí hay algo. Otra noche fui a cerrar la ventana y tenía un ventilador aquí, el de 40 centímetros. El ventilador se cayó solo, ¿no? Es como si alguien lo hubiera empujado, ¿no? No tiene como caerse solo porque tiene una base bien firme, segura. Como lo mencioné antes, soy espiritista de la doctrina de Allan Kardec y con el pasar del tiempo me di cuenta que soy medium. Si bien siempre vi y sentí el mundo espiritual, fueron los años quienes me enseñaron en cierta forma a trabajarla y controlarla de una forma mucho más llevadera. Una noche me desperté en un desdoblamiento, que es básicamente una proyección astral. Durante este momento veo a mi derecha mi cuerpo en la cama totalmente dormido. Hasta ahí es algo normal para mí, ya lo he vivido muchas veces. Pero se dio algo sumamente extraño que incluso me asustó un poco. Frente a mí estaba la ventana y detrás de ella escucho los gritos desesperados e incluso parecían de furia, de una mujer enloquecida por completo, insultando a los gritos. Salgo de la casa. Tengamos en cuenta que esta secuencia se dio durante la proyección astral. Al salir al jardín, me doy cuenta que estos gritos venían desde el tejado de la casa. Veo a la mujer y era la misma que se había presentado semanas atrás. Le grité muy enojado, retándola por los gritos y los insultos, y en ese momento ella se abalanzó contra mí. Te puedo asegurar que sentí algo que jamás había sentido. Una sensación fea, pero solo duró un instante porque casi de forma inmediata regresé a mi cuerpo y desperté. Al día siguiente tomé la decisión de hablar con Tania, una amiga mía que es dirigente justamente de un centro espiritista de Icaraí. Le comenté todo lo que pasaba, la situación desde que habité la casa, los malestares, la dificultad para dormir y fundamentalmente la presencia de esta mujer tan enojada que se me presentó en diferentes momentos. Tania me sugirió por favor averiguar el nombre de esta señora. Posiblemente algún vecino del lugar sepa quién fue y de esta forma se podía intentar hacer algo para ayudarla. Así lo hice. Esa misma tarde logré dar con el nombre de esta mujer y saber quién fue antes de morir. Justamente al lado vivía una señora quien casualmente era su hermana y ella me contó brevemente algo de su historia. Con un poco más de datos volví a contactar a Tania para explicarle un poco más todo lo que averigüé y ella me pidió unos días para intentar hacer algo. Más o menos a la semana me llama para contarme los avances. Lograron contactar a esta mujer, pero se mostró claramente enojada porque esa casa era de ella y de nadie más. No quería abandonarla, ni tampoco que intrusos vivan en ella. Me quedé realmente impactado por la situación, no sabía qué hacer, más allá que Tania me aclaró que me quede tranquilo, que iban a seguir intentando liberar a este espíritu. Pero me sentía mal e intranquilo, porque el intruso justamente era yo. Un momento bastante malo que viví fue una mañana saliendo con mi compañero para el trabajo. Como te comenté, tengo 4 perros, los adoro, y desde chico me gustaron los animales, es locura que tengo por ellos. Esto lo quiero aclarar para comprender un poco más lo que pasó. Yo me acuerdo que un día estaba saliendo con mi compañero para el trabajo, para la peluquería, y yo tengo uno de los perros queda adelante y otros 3 atrás. Y yo miré al perro y me vino un pensamiento en la cabeza, yo voy a matar ese perro. Cuando me vino ese pensamiento, yo me quedé tan mal porque yo soy enamorado de mis perros. Yo los amo, los cuido, los trato con mucho amor, mucho cariño.
Ahí me quedé mal por ese pensamiento. Ahí cuando estamos en el auto, ya en la estrada para ir para la peluquería, le digo a mi compañero, mira, tuve un pensamiento así, así. Ahí me dice, "Y, Carlos, yo cuando salí ahora también, que cerré la puerta de casa con llave, me vino el mismo pensamiento". Entonces nosotros entendimos que ese pensamiento no era nuestro, y sí inspirado por el espíritu de la antigua dueña, ¿no? Una semana más tarde aproximadamente pasó algo bastante lindo. Tengo una costumbre antes de dormir. Primero me siento en la cama, luego apago el velador y una vez a oscuras me acuesto. Todas las noches desde siempre lo hice de esta forma. Esa vez hago esto y justo al apagar el velador y antes de acostarme, siento una voz que me susurra al oído. Incluso sentí el calor del aliento en la piel. Lo entendí perfecto. Me dijo: "Muchas gracias". Me quedé sorprendido por dos razones. El mensaje había sido amigable y esa noche casualmente el ambiente de la casa cambió y pude dormir mucho mejor. A la mañana siguiente recibo el llamado de mi amiga Tania para decirme que por fin el espíritu de esta mujer había aceptado ser ayudada a irse de la casa. Yo fui a hablar con un vecino que tenía un negocio enfrente de mi casa. Le digo, mira, quería hablar con usted, pero yo quería que lo que hablásemos quedase entre ustedes porque es una cosa muy delicada. Alguien murió en esa casa. Y el hombre, el dueño del negocio, se quedó callado con los ojos abiertos hacia arriba. Y solamente hizo con la cabeza que sí, pero no me dijo más nada. Después yo descubrí que exactamente la dueña de la casa, que era hermana de la que vive al lado, tomó veneno y se suicidó. Y ella se suicidó en un cuarto donde yo dormía. Después hablé con el marido de la hermana de esta mujer, los que vivían al lado. Le conté todo lo que había pasado y fundamentalmente le pregunté sobre el suicidio que se dio dentro de la habitación donde yo dormía y por qué no me habían avisado. Al principio negó todo esto, pero terminó confirmando que fue cierto y que no lo cuentan, ya que sería imposible alquilar la vivienda si se sabe esta cuestión, lo cual suena bastante lógico. Ahí después que yo le confirmé, mira, está pasando esto, me aparece para mí de noche. A veces yo estaba en la casa y veía en el suelo una sombra proyectada de una persona andando, pero yo no veía quién proyectaba esa sombra en el suelo, ¿sabes? Y cuando yo conversé de nuevo con el marido de la dueña de la casa, que vive al lado, le digo, pero mira, decime una cosa, los inquilinos anteriores nunca nadie se quejó de ver, de oír, de escuchar, de sentir. No, lo que los vecinos sentían, la familia, que la última familia, ellos se peleaban mucho entre ellos y ellos siempre se quejaban de que de noche había mucho ruido en el techo, en el tejado de la casa, que era donde la mujer normalmente se quedaba, el espíritu de la mujer se quedaba. Por suerte, toda la actividad y así también la presencia de la antigua dueña dejó de manifestarse por completo. La casa en sí se notaba diferente, mis perros estaban mejor y yo podía dormir perfectamente bien como siempre. Pero después de 3 años y medio o un poco más, comenzó nuevamente a pasar todo esto. Se escuchaban ruidos por todos lados, se veía alguna que otra sombra pasar sin que haya nadie. De hecho, recuerdo algo que pasó con un peluche. Me resultó increíble. Lo tenía apoyado en un mueble y se cayó así como así, pero de una forma antinatural por completo. Dio una especie de vuelta completa en el aire y de forma muy, pero muy lenta, se apoyó en el piso. Desde ese mismo día comencé a ver nuevamente a la mujer de la casa, otra vez enojada reclamando su casa y no queriendo abandonarla. En otra ocasión, al llegar de trabajar, entro a casa junto a mi perrita y veo cómo ella, totalmente erizada, se va ladrando por el corredor hasta casi la última habitación, siempre ladrando y en posición de ataque. Mientras ladraba veo cómo la mujer pasa de una habitación hacia la otra. En ese momento me olvidé de la religión, el espiritismo o cualquier oración. Comencé a gritarle muy enojado, insultarla, que me deje en paz y que ya no era bienvenida en esa casa. Unos días más tarde, y entendiendo que la mujer seguiría estando en la casa, limpiamos y desocupamos todo para mudarnos de ahí cuanto antes. Entregamos la llave en la inmobiliaria y nos fuimos. Hasta último momento
Vi a esta señora caminando por las habitaciones y el corredor. Estaba realmente aferrada a esa casa más que a nada en el mundo. Y pretendía defenderla, seguramente hasta el día de hoy, sin importar las consecuencias. Antes de terminar con este video, los dejo con una breve explicación. Le consulté a Carlos sobre las prácticas con espiritismo, más que nada para comprender un poco más algo que, tal vez, muchos de nosotros desconocemos por completo. Bueno, para resumir más o menos, te voy a decir que el espiritismo es la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec. Él no creó ni inventó el espiritismo, él apenas lo codificó. Entonces, espírita es todo aquel que sigue la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec. Todos somos médiums, porque en mayor o menor grado alguna vez tuvimos una experiencia. Escuchamos una voz, vimos una aparición o un vulto, alguna cosa que sentimos alguna presencia. Pero se convencionó en llamar de medium todo aquel que tiene una facultad ostensiva. El espiritismo cree la preexistencia del alma, la reencarnación y la comunicabilidad con los espíritus. Nosotros también, el espiritismo cree en la pluralidad de mundos, o sea, nos aceptamos perfectamente la cuestión extraterrestre. La Confederación Espiritista Argentina queda en la calle Sánchez de Bustamante y Corrientes. A pocos metros de donde yo nací, viví hasta los 14 años. Pasaba todos los días en la puerta de la Confederación Espiritista, pero tenía mucho miedo porque una amiga, mira qué cosa más engrasada. Una amiga de mi vieja, que era francesa, decía para tener cuidado porque ahí era la casa del diablo. Yo soy medium desde que me entiendo por gente, desde que nací, desde que tuve uso de razón. Veía cosas, y después que vine aquí al Brasil a vivir, que mi mediunidad comenzó a crecer más y tuve muchas experiencias. Te puedo contar otra experiencia que yo tuve, cortita. Yo vivo aquí en San Gonzalo, que es estado do Río de Janeiro. Me mudé para Itaipuazú. Itaipuazú es el municipio de Maricá, es una región oceánica, hay playas. Y yo, como hago parte, como te dije, de un centro espírita, soy dirigente de un centro espírita aquí en San Gonzalo. Yo aquel día salí más tarde y el único ómnibus que iba hasta Inoa, y de Inoa tenía que tomar otro ómnibus hasta a mi casa. Pasaba a las 10:30 de la noche y yo casi que lo pierdo. Entonces, de repente llego en la parada del ómnibus, miro, viene el ómnibus 53, que el lugar del ómnibus es Calaboca. Subo, cuando subo veo el ómnibus lleno, solamente había un lugar vacío, que era al lado de un señor gordo, que me miró y hizo un gesto como diciendo, te vas a tener que sentar al lado del gordo. Yo subo, pago el pasaje, recibo el cambio creo que pagué con 10 reales, recibo el cambio del motorista. Y cuando voy a pasar por el molinete, miro adentro del ómnibus. El ómnibus estaba completamente vacío, no había nadie. Solamente un muchachito a mi izquierda que estaba con su teléfono celular. Amigos, muchas gracias por haber llegado al final de este video. No olviden dejar un like y comentar qué creen sobre el caso de hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos. Otra cosa, Andrés, todas esas personas que te mandan esas experiencias son paranormales, ¿no? Son personas que tienen mediunidad, por eso que consiguen ver el camino espiritual. Lo importante es que si la persona tiene esa mediunidad, o sea, mediunidad ostensiva, que esa persona eduque esa mediunidad, porque una persona que no educa la mediunidad es lo mismo que colocar un chiquito de 5 años de edad pilotando un bombardero de última generación. Es un peligro, tanto para sí propio como para los otros.